Muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema del querigma. Para ello vamos a vamos a revisar un poquito la plataforma, qué es lo que ustedes han compartido, qué es lo que han escrito, y vamos a notar cuáles son las ideas previas que tienen ustedes para este tema. Como ustedes pueden ver, en la plataforma está el directorio para la catequesis, que es lo que vamos a utilizar con mayor presteza. De ahí es donde nos estamos iluminando. Y en el segundo momento, lo que hablábamos de la introducción la semana pasada, es la alegría de iniciar discípulos misioneros, ¿no? Entonces, ese documento de América Latina que sacaron nuestros obispos para hacernos caer en cuenta que necesitamos una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de elaborar y desarrollar esta iniciación a la vida cristiana de los discípulos misioneros. En la primera etapa de nuestra revisión de la semana pasada notábamos muchas necesidades en el ámbito de catequesis. En la introducción se les mandó la diapositiva de la clase, incluida esta clase de querigma, y ahí venía el foro de defina querigma, que era lo que hoy vamos a trabajar, pero primero reiteramos, vamos a ver qué es lo que se entiende por querigma, ¿no? Maribel nos dice, querigma es el primer anuncio, el encuentro con Jesús, un Dios vivo. Es la base del evangelio, el anuncio de la buena nueva, el misterio de salvación. Nuestro hermano Marcelino dice, querigma es el primer anuncio de la buena nueva, encuentro de Jesús como Salvador. Diane Mirta, el querigma es el encuentro personal con Dios. Y luego de ello, transmitir la buena nueva, evangelizar. Johnny Rivera Caguanza nos dice, querigma es una palabra griega que significa proclamación, anuncio. El anuncio que todos estamos invitados a proclamar la buena nueva, un anuncio gozoso del amor de Dios en Jesucristo, que tiene como objetivo la conversión y la fe. Samuel nos decía, yo entiendo como querigma el encuentro con Jesucristo, el poder ser testigos de Dios y poder transmitirlos por una experiencia mística, una experiencia personal que nos permite entender que el evangelio es verdadero y con eso entera confianza, y con esa entera confianza poder transmitirlo al mundo mediante el evangelio. Melba Patricia dice, es la parte de la formación cristiana más profundizada, ilumina la tarea del catequista, permitiendo comprender el sentido de cualquier tema a desarrollar. El querigma es el primer momento de la evangelización que inicia con la proclamación poco después de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Leslie dice, querigma es el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo como Señor y Salvador nuestro. Amelia nos dice, querigma es anunciar a Cristo, proclamar su palabra, el evangelio, la buena nueva, su mensaje, entenderlo, y todo ello nos invita a una conversión y a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Nuestras acciones diarias deben mostrar el encuentro personal con Jesús. Jacqueline nos dice, querigma es la proclamación, es decir, el anuncio de la buena nueva, es suscitar nuestra fe, tanto inicial como la conversión de la misma. Bueno, son todas las respuestas que hemos obtenido en este foro. Vamos a reiterarles que los foros nos ayudan a preparar el tema siguiente y es la forma en que yo estoy viendo si están participando en la clase o no están participando en la clase. Muy bien, entonces hemos visto que hay distintos matices de la palabra querigma y justo nuestro curso, ya decíamos la semana pasada, es querigma y catequesis. Bueno, voy a dejar de compartir un rato la plataforma, ya después lo volveremos a compartir y vamos a compartir ahora un poquito retornando o reviviendo nuestra clase de la semana pasada. Vamos a recordar un poquito solo las diapositivas, ¿no? Entonces, muy bien.
lo que decíamos es que estamos viviendo una transición entre lo que era antes, una catequesis tradicional que comúnmente le llamamos decir, básicamente era una catequesis doctrinal, guiada tal vez en algún momento por un retiro, donde se ponía todo el esfuerzo, la labor, el ánimo del catequista y pasaba a el tema de sacramento, ¿no? Entonces recibía el sacramento. Entonces nuestras catequesis se habían centrado en ese ritmo de sacramento. Lo que decíamos como una mirada a futuro, porque estamos en esta época de transición, de aceptar esta nueva mirada hacia esta propuesta de iniciar discípulos misioneros, en el ritmo ya del documento de Aparecida. En esta mirada a futuro, notábamos una cosa, que querigma es el primer escalón que nosotros tenemos en nuestro desarrollo catequético. Querigma o precatecumenado. De ahí venía el catecumenado, que es en sí la catequesis. De ahí venía la iluminación con algunos temas y ritos específicos. Y la última, que es la mistagogía, ¿no? La mistagogía es la vivencia comunitaria del sacramento. Entonces, esa era nuestra mirada hacia el futuro, que es lo que, entre comillas, quisiéramos lograr, ¿no? Entonces, para hacer todo esto, tenemos que ir a la primera base, el tema del querigma. ¿Qué es el querigma? ¿Qué se entiende por querigma? ¿Qué es en verdad esa palabra? Ahora, la palabra definida resume toda la importancia que tiene esta experiencia, porque no vamos a hablar solo de palabra en el grado de querigma, sino también tenemos que hablar de experiencia. La experiencia de este encuentro, de esta proclamación que en algún momento ustedes dijeron cómo se da, a qué se debe. Bueno, eso es un poquito lo que vamos a trabajar en esta noche. Hay que ver algunas cositas claras. La catequesis, nuestra catequesis, según el nuevo directorio de catequesis, nos dice lo siguiente, que tiene dos objetivos. El primer objetivo es hacer madurar la fe inicial. Ese es el objetivo de la catequesis. Si tú en verdad vas a hacer catequesis, lo que te toca hacer es hacer que la persona que venga, adulto, joven o niño, madure su fe inicial. ¿Dónde está recibida la fe inicial? En la casa. Recordemos que el primer catequista, ya ponemos un paréntesis aquí importante, que el primer catequista son los padres. ¿De dónde vienen? ¿De dónde venimos todos? De nuestros padres. Quienes nos enseñan lo importante que es la vida y cuáles son las cosas importantes de la vida. Nuestros padres nos ayudan a priorizar en nuestra vida cotidiana algunas realidades, ¿no? Entonces, en la fe es igual. Nuestros padres nos dan la fe inicial, nos ayudan a orar, pero la catequesis, que es lo que nosotros ahora estamos viendo, nos ayuda a madurar esa fe inicial. Y el otro objetivo de la catequesis es educar al verdadero discípulo misionero. ¿Qué quiere decir esto? No solo le ayuda a madurar, sino le ayuda a tener conciencia clara de que es un discípulo misionero. Ese es el doble objetivo de la catequesis. Reiteramos, madurar la fe inicial, que viene de los papás o de quien viva actualmente la persona, y en segundo grado, es hacer que que está madurando su fe se convierta en discípulo misionero. No solo que madure su fe, sino que esa madurez le ayude a ser proclamador. Entonces, ¿cómo se hace esto? El documento de la nuevo directorio de catequesis nos dice que se puede o se hace por medio de un conocimiento más profundo y sistemático de la persona, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que se tiene que hacer es que ese conocimiento previo, inicial que la persona ha tenido, pueda profundizarse y darse sistemáticamente, desarrollar sistemáticamente. ¿Sobre qué? Sobre la vida, la persona, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo que persigue la catequesis. Y aquí donde surge el querigma.
cabe preguntarse, ¿en qué nivel se encuentra el querigma? ¿No? Entonces, esta finalidad de la catequesis tiene como objetivo, como finalidad, el ayudar a las personas a ser verdaderos cristianos. Es la finalidad de la catequesis. Ayudar a crecer su fe en Dios, en Cristo, a vivir esa fe en toda la vida. ¿Ya? Entonces, remarquemos un poquito estas palabras para tener en claro cuál es la finalidad de la catequesis. La finalidad de la catequesis es ayudar a las personas a ser cristianos. La catequesis tiene que poner al cristiano, a la persona que está queriendo entrar en nuestra comunidad, en un contacto vivo y en una comunicación con Dios. Ese Dios que habla en su historia, en su momento, que habla a través de las escrituras y que quiere seguir dándose a conocer en su vida. Por eso que la catequesis ayuda al cristiano a conocer a Jesús y a responderle con su vida. Dar la catequesis, que es a lo que muchos de nosotros estamos llamados en sus parroquias respectivas, es acompañar al otro a un encuentro personal con Jesús, para que responda a él viviendo, como cristiano. Bueno, vamos a dejar de compartir un poco. Reiteramos esta doble finalidad de la catequesis y este objetivo que tiene también la catequesis, ¿ya? Entonces vamos a dejar de compartir un momento y ya para centrarnos en el tema del querigma, porque hemos visto cuál es la finalidad de la catequesis a nivel general, ¿no? Entonces, vamos a compartir bueno, haciendo un resumen de la vez pasada también. ¿En qué medida nosotros, en nuestra catequesis, logramos que la persona que recibe nuestra catequesis tenga un encuentro personal con Cristo? Hemos podido lograr, tenemos 20, 30, 15, 10 adultos, jóvenes o niños que guiamos en nuestra catequesis. ¿Les hemos podido notar que han tenido alguna experiencia con Cristo o no? Esa sería nuestra pregunta inicial. Meditamos un ratito esta pregunta y a ver si logramos que alguno de ustedes pueda participar y decirnos algo sobre esto, ¿no? Recordemos que el objetivo de la catequesis, que es lo que hemos presentado en la diapositiva, es que la persona tenga un encuentro con Cristo. La catequesis que hemos estado utilizando hasta ahora, los libros que tenemos hasta ahora, han logrado que la persona tenga un encuentro personal con Cristo. Ya son un poquito preguntas serias, a ver. Lo meditamos, reflexionamos un poquito este punto. El documento de iniciar, la alegría de iniciar discípulos misioneros, resalta una cosa, mientras ustedes van pensando, a ver, resalta una cosa que es una riqueza de la iglesia, de nuestra iglesia. ¿Cuál es la riqueza? Que tenemos un montón de libros para primera comunión, para bautismo, para confirmación, para matrimonio. Tan es así que cada parroquia puede escoger el libro que guste, el material que guste, porque un libro mejor no ponemos, sino el material que guste para acompañar esos procesos. Entonces, el libro, esta reflexión de nuestros obispos que se cimentó en este libro de iniciar discípulos misioneros, decía eso, ¿no? O sea, la iglesia tiene una riqueza material en cuanto a folletos, libros, no sé qué más decir, que están direccionados al tema de la catequesis. No sé si en esa medida ustedes habrán visto eso, por eso que en algunas parroquias se utiliza un material, en otras otra, y así en distintos, ¿no? Ahora la pregunta es, todos esos materiales que tenemos, esa riqueza de libros que tenemos, han ayudado en alguna medida que el adulto
el joven o el niño tenga un encuentro con Cristo? Muy bien, entonces ya lo hemos pensado bastante, les he dado unas pautas, si pudiéramos compartir y reflexionar juntos. Johnny, tienes la mano levantada. Sí, padre, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarle. Bueno, en la experiencia que tengo, no tengo muchos años ahí comprometido con la iglesia, ¿no? Apoyando en esto de la catequesis, pero sí he visto gente que sí tiene su encuentro personal y eso da gusto, ¿no? Adicional a los materiales que podamos obtener, es la manera que uno se prepara y adicional a eso también la dinámica con cómo lo llevas los temas, ¿no? Porque a veces confunden, ¿no? Le decimos preparación, nosotros, bueno, en lo personal les digo, vamos a hacer un compartir, ¿no? Compartimos porque si bien es cierto, nunca dejamos de aprender. Nosotros podemos aprender de los materiales y a la vez de las personas que se están preparando, ¿no? Y ellos aprenden de nosotros. Entonces es un compartir de aprendizaje. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias, Johnny. Listo. ¿Alguien más quisiera compartir? Ahí tienen la opción de levantar la mano o hablan de frente. ¿Alguien más? Reiteramos, la riqueza que tiene la iglesia es un montón de materiales. Tenemos un montón de libros, tenemos un montón de, no sé cómo decir, materiales formativos, catequéticos. Y estos materiales formativos catequéticos, la pregunta de fondo es, ¿nos ayudan a tener un encuentro personal con Cristo? O si la finalidad de la catequesis es que sean y tengan un encuentro con Cristo, todos estos materiales nos están ayudando. Hemos visto que nuestra catequesis ha llegado al corazón de los adultos, de los jóvenes o niños que guiamos. Padre Julio, buenas noches. Señora Nora. Bueno, en mi parecer, Padre Julio, sí, los materiales que nos brinda, nos proporciona la iglesia nos ayuda bastante. Uno, como formarnos a nosotros mismos y nosotros al estar formándonos, informándonos, podemos compartir también. Y sí, hay un encuentro con Cristo. Ya, muy bien, gracias, señora Nora. La señora Nora nos dice que sí, los materiales nos están ayudando para que tengamos un encuentro personal con Cristo. Desde Constitución, Araceli. ¿Puedes hablar, Araceli? Está levanta tu mano. Solo es activar el micrófono. Parece que no puede hablar. ¿Alguien más que nos ayude? ¿Que quiera compartir? Padre, buenas noches. Buenas noches, Amelia. Con respecto, en este caso, o sea, si nosotros tenemos, en este caso, ¿no? Personas que tengan un encuentro personal con Cristo, más allá de los materiales que nosotros podamos tener y compartir, desde un tiempo a esta parte que voy participando, en este caso, aquí en mi parroquia, lo que he podido notar es que los que, digamos, se van integrando, los nuevos, en este caso en los grupos de oración que tenemos, los niños, los nuevos niños, digamos, ¿no? En cada año para las diversas formaciones. A veces, tanto, sobre todo los adolescentes, los jóvenes y adultos, lo que buscan es
más allá de un material, que nosotros, los que estamos, digamos, constante, vamos a decir, que seamos, como se dice, ese ejemplo, ¿no? Porque ellos están buscando al más mínimo, como se dice, nuestros errores, y dicen, no, si ellos hacen esto, ¿cómo nosotros no vamos a fallar? ¿No? Y entonces, pero a veces se les va explicando que pues como humanos tenemos, o sea, no somos perfectos, sino más bien estamos buscando de alguna otra manera, ¿no? Sostenernos de la mano de Cristo para que Él nos pueda ayudar y también de alguna otra manera, pues, como ser testigos de Él, ¿no? Pero nuestra sociedad en la que vivimos, pues lamentablemente a veces somos, digamos, pues 10, pero allá afuera, sobre todo en nuestras redes sociales y todo ello, es un bombardeo en la cual pues es bien difícil. Digo difícil en el sentido de que está contrarrestando, vamos a decir, nuestra forma de vivir, ¿no? En este caso, digamos, seguir a Cristo. Gracias, Amelia. ¿Alguien más que quiere compartir con nosotros? Este es algo, una pequeña reflexión de ustedes sobre esto. Padre Buenas. Julio, disculpe. Quería acotar de los libros que le decía que sí hay un encuentro personal, pero siempre es que nos guíen, no solo agarrar a ciegas el libro y quedarse con lo que dice, sino siempre tiene que haber alguien que te guíe. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señora Nora. Desde Oxapampa, Jacqueline. Buenas noches, padre. Yo creo que todos los materiales que nos brinda la iglesia, nuestros guías espirituales, son importantes, pero para que nosotros también podemos llegar a los niños, tenemos que saber interpretarlos. Podemos tener muy buenos materiales que nos puede llegar a nosotros al corazón, pero realmente estamos preparados, somos conscientes de las charlas que estamos recibiendo, vamos a saber llegar a estos niños. Por eso hay muchas preguntas. En eso de la iniciación cristiana también, a veces tomamos, sí, yo soy docente, me estoy preparando para ser catequista, yo conozco de nuestro Padre Celestial y muchas cosas más. Pero realmente somos conscientes de que queremos llegar al corazón de nuestros pequeños y estamos utilizando los medios necesarios para eso. Porque yo creo que en nuestra primera introducción, bueno, para mi primera charla que yo he tenido y he podido llegar a mis niños, es lo que he visto, era preguntarles, ¿no? Primeramente, ¿ustedes saben qué están haciendo en este momento? ¿Para qué han venido? ¿Conocen realmente a Jesús? Entonces, teniendo esas interrogantes, que ellos nos den las respuestas, nosotros también saber a dónde dirigirnos, ¿no? Eso nos va a ayudar. Y ahora con lo que estamos hablando del querigma, es como un inicio también. Entonces, preguntarnos, respondernos e interactuar. Yo creo que eso es. Las herramientas nos van a servir mucho, pero si los ponemos en práctica, no solamente letra. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, Felicita nos dice, si los materiales que tenemos nos ayudan, sí, los materiales que tenemos nos ayudan a tener un encuentro con Cristo, con los niños, mediante la música, parábolas, bueno, son materiales, medios didácticos que tenemos para dar a conocer el mensaje, ¿no? Muy bien. Hay otra, Maribel, que quiere hablar, creo. A ver, Maribel. Padre, buenas noches. Bueno, a mi parecer, todo lo que han dicho, claro, está bien, ¿no? Los materiales ayudan y todo, como usted dice, hay infinidad de materiales y hay diversos, pero también para complementar no solamente es trabajar con el mejor material, tener el mejor conocimiento, sino demostrarlo en nuestra vida diaria, con nuestro actuar, ¿no? Porque tanto los niños como los adolescentes ven cómo nosotros actuamos. Si nosotros decimos que tenemos que ir a misa y no vamos, ahí, ¿no? Entonces, y yo pienso que sí estamos llegando a nuestros niños, porque en nuestro caso en Oxapampa hemos empezado a trabajar desde pequeñitos, ahora pues ya están grandes, de 12, 13, 14 años, y sí se nota el cambio, porque ya no tienes que decirle, tienes que venir el domingo a misa. Ellos por sí solos se acercan y vienen y participan de la misa.
ya no es tanto como estar atrás, ¿no? Ellos ya son conscientes de lo que hacen. Pienso que sí estamos llegando, trabajando más que todo con perseverancia. Gracias, Padre. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a compartir un poquito, si estamos hablando de la catequesis y estamos hablando del querigma y la importancia del encuentro con Cristo, justamente vamos a compartir una parte, la definición de querigma, qué se entiende por querigma, ¿no? Entonces, porque mucho se habla del querigma, pero a veces no se entiende, que es lo que se les pidió también en el foro, que ustedes puedan repasar un poquito, preguntar, porque no es una palabra castellana, la palabra querigma es una palabra que viene de otro idioma, y claro, eso nos ayuda a investigar un poquito más qué es el querigma, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver que el querigma es un sustantivo, ¿ya? Y este sustantivo está derivado de la palabra, de un verbo griego, kerisein, que significa anuncio, o lo que ustedes también pusieron en el foro, proclamación. ¿No? Entonces, el querigma es una proclamación, pero es la primera proclamación. Indica, o indicaba en ese momento, una noticia de carácter público y generalmente vinculante, algo que nos vinculaba a nosotros, que vinculaba a nuestro pueblo, ¿no? Esa noticia era como algo importante en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Entonces, eso es querigma. Ahora, pareciera, si se define así a simple vista, que la palabra querigma va mucho con la palabra evangelio. Cuando han llevado el curso de evangelio, también ustedes han visto la definición de evangelio. Evangelio es buena noticia, ¿no? O anunciar la buena noticia. Y aquí querigma dice que es anuncio, que es proclamación. Entonces hay que notar algunas cositas ahí, que querigma es el primer anuncio, pero ahora vamos a ver qué anuncio es. Y el evangelio es la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? Por eso cuando utilizan la palabra evangelio, hay evangelio con minúscula y evangelio con mayúscula. El evangelio con mayúscula es Jesucristo, que es la buena noticia para todo el mundo. Y el evangelio con minúscula, como ya deberán entender, es nuestros evangelios que tenemos, ¿no? Evangelio según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Entonces hay que notar esa diferencia, ¿no? El evangelio, la buena noticia, la proclamación de esa buena noticia, el anuncio de esa buena noticia, cuando es referido a la persona de Cristo, es con mayúscula. Bueno, entonces ahí va diferenciándose la palabra querigma de la palabra evangelio. Querigma es anuncio, ¿no? Entonces, antes en el imperio, quien era el que proclamaba ese anuncio, se le decía así, ¿no? Aquel que era el portador del querigma, el que daba ese anuncio. ¿Ya? Posteriormente la iglesia pues fue cambiando ese término y se fue apropiando. El querigma era una noticia llevada por un heraldo, es decir, por un emisario o mensajero. Era el que daba. No sé si recuerdan el pasaje de Hechos de los Apóstoles. En la Pascua estuvimos escuchando Hechos de los Apóstoles y en uno de los pasajes, Pablo, en un lugar de Atenas, por esa cercana a esa región, empieza a proclamar y al lado estaba con un discípulo suyo. Y los hermanos griegos que lo miran a Pablo hablar, piensan y dicen, este es el dios Hermes. ¿Quién era el dios Hermes? El dios que anunciaba las palabras de los dioses, ¿no? Entonces era el portavoz de los dioses, Hermes. Por eso es que cuando Pablo empieza a predicar y hace un gran milagro en ese lugar, la gente dice, dioses en forma humana nos han venido a visitar, y tomaban a Pablo como Hermes. ¿Por qué? Porque estaba proclamando, estaba hablando y pensaban que era él. Y el calladito, que era su discípulo, decían que era Zeus. ¿Por qué? Porque estaba calladito. Y en esa mentalidad griega decían, el que habla es el portador de noticias y el otro es el más importante. Entonces, bueno, eso es un paréntesis para que ustedes se den cuenta que esta palabra querigma, que es anuncio, era básicamente a la persona que llevaba este anuncio, se llamaba así, ¿no? La palabra querigma, después en el ámbito eclesial, pasó a ser referencia al primer anuncio o a la primera predicación que se realiza para
convocar, para conmover, para convertir a los hombres. Ese es el querigma, ¿no? El apóstol San Pablo, el heraldo y misionero por excelencia, hace ver la importancia de la predicación para que la gente conozca a Jesús, crean en él, lo siga y se salve. Está en Romanos capítulo 10, verso 14. San Pablo decía en ese mismo capítulo, pero ya en un versículo posterior, en el 17, dirá que gracias a la predicación nace la fe. Por eso es importante para Pablo el querigma. No hay fe si no hay alguien que lo proclame. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que queríamos notar. El querigma en la palabra griega es anuncio, proclamación. Luego ha sido tomada en el ámbito eclesial como el primer anuncio, la primera proclamación de la buena noticia, ¿no? Entonces, para Pablo fue muy importante esto. En un inicio, el querigma es, en pleno sentido de la palabra, el primer momento de la obra evangelizadora. Siempre tiene que ser el punto de arranque, el punto fundamental de nuestro inicio de catequesis. Si queremos iniciar nuestra catequesis, el querigma es lo primero que se tiene que anunciar, por eso se llama primer anuncio. ¿Ya? Más abajito dice, el querigma es un primer momento, el anuncio que hicieron los apóstoles de Buena Nueva a los judíos y a los paganos, después de la ascensión del Señor. Es el primer momento. Ya, seguimos leyendo, vamos a recalcar esto de primer momento durante varios momentos en esta clase. Este anuncio no es un simple resumen. No agarramos un resumen histórico del evento sucedido y le anunciamos. No es solamente un anuncio así, de ese nivel, ¿no? de avisar, de ponerlo en el periódico. No sé si ustedes han visto en las calles, cuando uno va para Lima, encuentra una pared pintada y dice, Jesús viene pronto, conviértete. No sé si han logrado ver, o en otras calles, ¿no? Cristo ya está por llegar, por volver. Entonces hay unos paneles tremendos. O sea, no simplemente basta con colocarlo en letreros. Tampoco es un resumen histórico de un evento que ya sucedió, ¿no? Es mucho más. El querigma es descubrir o poner en evidencia el mensaje de salvación que contiene. Es algo más todavía, más profundo. Es más espiritual. ¿Ya? El querigma, que tiene un matiz de alegría por ese primer anuncio, es el mensaje cristiano, cuyo objetivo principal es suscitar la fe y la conversión. Entonces, ese es en plano iniciático o inicial la definición de querigma. Es lo primero que se tiene que hacer en nuestras catequesis. Anunciar el querigma. Es el primer momento. No es un resumen histórico. Es un anuncio alegre que suscita fe y conversión. Es una obra evangelizadora que parte de ahí. Sin eso, no hay catequesis. Ya, ahora viene la pregunta, ¿qué es lo que nosotros también mirábamos? Vamos a compartir pantalla, pero ya de la otra realidad. En esta diapositiva que tenemos, que hemos utilizado muchas veces, ¿en dónde está ubicado el querigma? Indíquenme ustedes. En el retiro. La ¿En dónde? La catequesis.
Nora nos dice en la catequesis. ¿Alguien más habló por ahí? Sí, también dije catequesis doctrinal, empezamos a anunciar. Amelia nos dice en la catequesis. Yo creo que antes estaba en el retiro. María nos dice que ella da a conocer que en el retiro puede que esté el querigma. Antes ella supone eso. En el chat también han escrito, a ver, qué es lo que dice. Celia dice en la catequesis. Zulma dice en la catequesis. Timoteo, ¿qué nos dices? Felicita nos dice en la catequesis. Antes, aquí pone alguien de Pangoa, dice que era mucho en el retiro. Timoteo, has dejado prendido tu micrófono. Y hay otro mensaje por aquí. En el retiro, dice Mercedes. Entonces, a ver, en este esquema, está interesante la pregunta, porque recordemos que durante muchos años hemos utilizado este esquema tradicional, ¿no? Aquí, Paulo y Ulisa dice que en los 3 momentos estaba el querigma. Padre, se puede dar de repente, bueno, para mí en cualquiera de los 3 momentos, pero creo que debería ser en la catequesis, pero a veces se da, ¿no? En el retiro, se podría dar también en la catequesis, o a veces también en el sacramento, pero debería ser en la catequesis. Ya. Entonces, y bueno, yo le voy a contar mi experiencia un poquito de algunas conversaciones que tenemos después de una comida entre sacerdotes y escuchando también antes en otros lugares, en otras diócesis. Era interesante notar que algunas parroquias estaban muy felices después del retiro, que el obispo fue a confirmar a esos lugares. Y lo interesante, ¿saben cuál era? Que lo que conversaban era en el retiro, ¿quién ha ganado haciendo llorar a la gente? El grupo que haga llorar más gente era el grupo que había logrado más cosas. Entonces, que era como un medidor esto del llanto en el retiro. Y uno decía, es que ciertamente el retiro, que es lo que a veces le abocamos todo el esfuerzo necesario, no es más que como para calmar nuestra conciencia, entre comillas, de decir, bueno, ya les dimos un momento para encontrarse con Dios, si no lo aprovecharon ya es culpa suya. Podría haber pasado así, porque si nos damos cuenta en nuestras catequesis de tinte tradicional, lo que comúnmente estamos muy ocupados es en terminar el libro, perdón la expresión, pero si no acabamos el libro, no hay sacramento. Teníamos que ir corriendo con los temas. Mi experiencia, no sé cómo será la experiencia de ustedes, pero yo notaba eso. Y comúnmente provocábamos, porque es provocar, ¿no? Para que salga algo en el retiro. Y dejábamos ese momento querigmático para casi antes de recibir el sacramento. Si lo han estado haciendo de otra forma, bendito sea el Señor. Y si han estado avanzando con el tema querigmático, porque el querigma, ¿qué es lo que nos está diciendo la definición? Que tiene que provocar la fe y la conversión. No solamente es decirles, Cristo murió por ustedes. Les reitero, no es simplemente el letrerito de ver en la calle y decir, Cristo viene pronto, arrepiéntete. No. Ahí está diciendo explícitamente que el querigma provoca la fe y provoca la conversión. Entonces, por eso es que el querigma es de vital importancia. ¿Ya? Aquí en nuestra mirada a futuro tenemos un momento querigmático. Así está propuesto. Ahora la pregunta es,
porque es mi pregunta personal, para mí también es, no es solo para ustedes como animadores, sino también a mí como sacerdote. Mi pregunta es, ¿soy capaz de que ese anuncio querigmático que tengo con los adultos, con los jóvenes, con los niños, lleguen a provocar fe y conversión? ¿O también es solo un espacio para pasar al siguiente, que es el catecumenado? Ya en esta mirada de esquema que te damos manejando de inicio a la vida cristiana. Recordando que el objetivo de nuestra catequesis es eso, es ayudar a crecer en la vida de la fe. Es dar el mensaje cristiano en medio de una comunidad que crea unas personas concretas. Por eso es que la catequesis se empieza a plantear desde el punto querigmático, que parta del primer anuncio. Entonces, hay mucho por meditar, mucho por reflexionar. Reitero, este curso no es solamente para escuchar y aprender algo, no hay que reflexionar mucho porque el querigma no es simplemente un hecho para estudiarlo, sino es para vivirlo, que es lo que en algunos momentos ustedes lo han dicho de distintas formas. Por ejemplo, cuando decían, no quieren tanto un texto, sino lo que buscan es que nosotros seamos ejemplo, lo decía alguien. Otra persona decía, los materiales se ayudan, pero siempre que haya alguien que nos guíe, ¿no? Un hermano decía, es cómo, ese cómo implica a nosotros, cómo llevas los temas, o sea, cómo tú asimilas eso, ese anuncio querigmático. Entonces, aquí viene eso, ¿no? Tiene que partir nuestra catequesis desde un primer anuncio. Y aquí vamos a agradecer mucho a una corriente. Aquí vamos a agradecer mucho a una corriente que nos está ayudando a abrir los ojos, nos ha ayudado a abrir los ojos, lastimosamente, es opinión mía, no es opinión de ellos, lastimosamente como que lo estamos dejando de lado. Por ejemplo, la corriente que nos ha ayudado a repensar el querigma, el anuncio querigmático, ha sido la renovación carismática católica. Aunque algunos sacerdotes no querramos mucho a la renovación o no quieran mucho a la renovación, pero la renovación ha ayudado a pensar muy bien el tema del querigma, que en ese momento se llamaba bautismo en el Espíritu. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu? Es aceptar ese querigma, ese primer anuncio en tu vida. El bautismo sacramental es uno distinto, es algo de consagrarte, ¿no? Entonces, gracias a ellos hemos podido entender esto, esta realidad del primer anuncio. ¿Por qué es necesario el querigma? El querigma, que es este primer anuncio, nos invita a reconocer en la vida nuestra, en mi vida, que Jesús nos ama. Que dio su vida para salvarnos y está vivo cada día para iluminar, para fortalecer y liberar. Ese es el anuncio. Ahora, reitero, vamos a dejar de compartir la pantalla y bueno, no me voy a alargar mucho porque ya me he demorado también para entrar a la clase, pero aquí sí sería interesante ver cómo provocamos ese encuentro con Cristo, cómo provocamos que en verdad nuestras palabras sean querigmáticas y no simplemente dar un tema. Toca hoy querigma, damos un tema. Tampoco podemos reducirnos a eso, ¿no? Y por último, podríamos decir que el querigma es como un anuncio que despierta la curiosidad o como un aperitivo que abre el apetito para saber más de Jesús. Es como meterle, provocarle, ¿no? Provocar que esta persona se siga inmiscuyendo en nuestra vida eclesial, en nuestra vida cristiana. Ese es el querigma, ¿no? Es lo que decía el profeta cuando decías Jeremías, ¿no? Me has seducido, Señor, y me dejé seducir. Entonces el Señor provoca y el otro ya, y por eso dice, me dejé seducir. ¿No? Entonces es interesante la palabra querigma. Y esta palabra querigma vamos a verlo en textos bíblicos. Ya, entonces vamos a compartir de nuevo la pantalla de mi Word para que podamos avanzar.
una consulta. Si se están aburriendo o durmiendo, me avisan, por favor. Igual no les voy a poder hacer despertar porque no estoy a su lado, pero por lo menos me avisan, ya así estoy para apurar algunas cositas. Si no, si están atentos y están bien, pues continuamos un poquito más. Entonces, el texto de Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo del 14 al 39, nos habla justamente de la predicación de este primer anuncio. En el versículo, antes del versículo 14, nos habla de la fiesta de Pentecostés, que hace poquito hemos celebrado, ¿no? 15 días atrás hemos celebrado Pentecostés. Qué bonito es la venida del Espíritu Santo, qué chévere, se han gozado, algunos han hecho vigilia, otros han hecho encuentros, bueno, como lo hayan vivido, algunos han comido torta, otros no han comido torta, pero bueno, la cosa es que en Pentecostés hemos vivido la fiesta de la iglesia. Justamente Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 que estamos a punto de meditar, notamos una cosita, que el anuncio de la buena noticia, el querigma inicial, fue fruto de Pentecostés, fruto de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo movió a que los apóstoles que estaban encerrados salgan y den un anuncio. ¿Cuál era el anuncio? Ahorita vamos a ver pues ese anuncio, ¿no? Entonces, después de Pentecostés viene de esa fuerza venida de lo alto, el versículo 14 y 21, Pablo empieza a predicar y decirles, no estamos borrachos, por si acaso. Sé que es mediodía, pero no estamos borrachos. Es el Espíritu Santo que ha venido a nosotros. Pero aquí ya viene el anuncio querigmático que hace referencia. Si alguno de ustedes tiene la Biblia, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 22 al 24. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 22 al 24. Solo dos versículos, el 23, 22, 23 y 24. Y si nadie lo tiene, yo les voy a ganar, porque aquí ya tengo mi Biblia. Muy bien, bueno, ya, yo lo voy a leer. Ustedes vayan buscando porque todavía hay algunas citas que les vamos a pedir que lo lean, ¿no? Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Perdón. Ya lo encontré, padre. Ya, entonces ahora sigues con la vista, ahora yo lo leo. Te gané. Ya. Dice, israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre nosotros, como ustedes mismos saben, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, ustedes le mataron clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios le resucitó, librándole de los dolores de la muerte, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Pedro está haciendo este primer anuncio, querigmático. Y este anuncio no se queda ahí, sino que toma al rey David, da el testimonio diciendo que David ya lo había anunciado y le hace un paralelismo con Cristo, ¿no? En el versículo 25 al 35. En el versículo 36 vuelve a retomar ese anuncio querigmático, Pedro, en el versículo 36. A ver si alguien ahora sí me ayuda con el versículo 36. A ver, yo continúo. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Ahí está el anuncio querigmático, en un versículo. Dios lo ha constituido Señor. El anuncio querigmático es eso.
Este anuncio que manifiesta el amor de Dios, que Dios nos ama, tiene que provocar algo. Tiene que llevarnos a algo. Por eso es que no se puede hacer este anuncio querigmático como un tema de corre rápido, hazlo. Di que Dios les ama. ¿Cuántas veces en la catequesis hemos dicho, Dios nos ama, pero el otro no lo ha sentido? O tú mismo, incluso proclamador de esto, no lo has sentido. Entonces, el anuncio de esta buena noticia, la proclamación, la primera proclamación, es fundamental en el tema de la catequesis. Sin este anuncio fundamental, todo nuestro esquema de trabajo queda destruido. Algunos, la verdad es que somos tan organizados, que hemos hecho en el año nuestro plan de trabajo tan bonito, detalladito. Tal día hacemos tal tema, tal día hacemos el otro tema, tal día hacemos el otro tema, tan. Este día jornada, este día paseo, este día compartir, este día retiro, este día viene el obispo, este día es la comunión, este es el día de matrimonio. Todo bonito. Pues si te das cuenta, aquí toda esa programación puede quedar obsoleta si no se tiene en cuenta esta parte fundamental, que es el querigma. El versículo 37 al 39 de este Hechos de los Apóstoles, cuando la gente escucha la convicción y la vida y la forma de proclamar de Pedro sobre Jesús, la gente empieza a preguntar, ahora, ¿qué hacemos? ¿Nosotros qué hacemos? La palabra que tú nos has dicho, que Dios nos ama y nosotros que nos hemos portado mal con Él, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos subsanar en algo esta realidad en la que hemos caído? Entonces ahí provoca conversiones y Pedro les da, bautícense. Entonces, miren, qué importante es la conversión. Pero no solo lo dice Pedro, también en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42, que es un texto grande, es el texto de la samaritana. Jesús se encuentra con la samaritana. Vamos a leer un versículo de esto. Por favor, yo les invito a que los que tengan Biblia y los que no tengan, después medítenlo, porque este ejemplo de la samaritana también es un texto interesante y es demasiado querigmático. O sea, tiene demasiado anuncio profético de conversión. La mujer se ha encontrado con Cristo en el pozo de Jacob y en ese pozo Jesús no tenía nada con que sacar agua y le pide a la mujer, dame de beber. Y la mujer le dice, Señor, tú eres del pueblo judío, yo soy samaritana, ¿cómo me pides tú, un judío, a mí algo? Y Jesús le dice, si tú supieras quién te lo pide, supieras que Él te puede dar un agua viva que nunca se acaba. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua viva porque no quiero volver más a este pozo. Ahí empieza una bonita conversación entre Jesús y la samaritana. Tan bonita es que cuando Jesús le pregunta algo muy personal, le dice, llama a tu marido. Y él dice, Señor, no tengo marido. Esa versión de decirle no tengo marido es más o menos decirle, Señor, le he quitado el esposo a otra mujer. Y se está dando a conocer esta mujer como eso, necesitada. Vamos al versículo 28, por favor. A ver, quien tenga, me ayude, por favor, a leer este texto de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 28. Yo, padre. La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente. Qué interesante pasaje. La mujer había ido por agua, había ido con su jarra, con su jarrón, con su bidón, con lo que quieran. Ahí dice cántaro. La mujer va, se encuentra con Jesús. Jesús le dice quién es. Y en esa conversación bonita le anuncia a Jesús que Él es el Mesías. En todo el Evangelio,
Revisen en todo el evangelio, los 4 evangelios, en ningún momento Jesús se da a conocer a nadie como el Mesías, pero es solo con esta mujer samaritana que Jesús le dice, soy yo al quien esperaba. Y miren, ¿cuál es la reacción de esta mujer? Cuando se ha encontrado con Cristo, que es el querigma tiene que provocar ese encuentro. Cuando se ha encontrado con Cristo, deja el cántaro y se va a anunciar ese encuentro. Eso lo manifiesta el versículo 28. Lo dejó ahí, no le importó. Ella había ido por agua, pero había encontrado algo mejor, el agua viva. Se ha encontrado con alguien, ese alguien es Jesús. Ahora sería bonito preguntarnos nosotros como animadores, como catequistas, como futuros diáconos, porque sé que en algún momento alguno de ustedes va a ser diácono. Mi palabra, mi proclamación, es un anuncio querigmático, provoca eso, provoca el encuentro con Jesús. Cada vez que yo hablo, la gente escucha a Jesús, quiere empaparse de Jesús. Ese es el querigma, ese es el anuncio, de ese nivel estamos hablando. Tanto es así que este versículo 28 se verá reflejado en el versículo 39 y en el versículo 42 de ese mismo capítulo 4. Porque leamos solo el versículo 39, por favor. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Qué interesante. La mujer deja el cántaro, se va a anunciar a su pueblo y la gente que miraba en ella un signo de contradicción, porque la mujer era despreciada, por eso fue al mediodía a recoger agua. Y esta mujer, cuando se encuentra con Cristo, proclama y dice, me he encontrado con aquel que habla las Escrituras. ¿Y con qué tono, con qué experiencia habrá dicho esas palabras que la gente va a ver, va a creer? Dice, ¿no? Han creído en la palabra de esta mujer y han ido a ver a Jesús. Y en el versículo 42 lo termina confirmando la gente. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor? A ver, padre, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has contado, nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es el verdaderamente el Salvador del mundo. Muchas gracias, Johnny. Miren, dice mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Nosotros creíamos por lo que tú nos has dicho. Pero ahora ya no, ya lo hemos escuchado a él. Mira. El que anuncia el querigma provoca que le sigan a Cristo. No que le sigan al catequista, ni que le sigan al cura, ni que le sigan al diácono, ni a nadie, sino a Cristo. Dice, mujer, ya no creemos en lo que tú nos has dicho, por lo que tú nos has dicho. Ahora lo creemos porque lo hemos visto. Tú tenías razón. Qué bonito modelo de catequista la mujer samaritana. El querigma va en ese ritmo. Que en algunos de ustedes cuando hablaron dijeron eso. Es interesante que seamos nosotros ejemplo, pero no solo ejemplo en la calle, sino ejemplo de fe, de confianza en Dios, de anuncio de Dios. San Lucas, en el texto de los discípulos de Maús, habla también en ese mismo ritmo y dice, cuando los hombres se encontraron con Jesús, habían caminado 7, 8 kilómetros, no recuerdo bien lo que dice el texto, habían caminado varios kilómetros y era de noche, en una región peligrosa. Se encuentran con Cristo, ¿qué hacen? Versículo 33, mejor yo lo busco, aquí lo tengo, mejor yo ya lo leo para no agobiarles más, porque espero que no les estemos agobiando. Versículo 33, ¿qué dice el versículo 33 de San Lucas en el capítulo 24? Dice, y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Y continúa el texto. Y les contaron su experiencia. Nos hemos encontrado con Cristo nosotros también. Pero ahí el texto lo dice. Y levantándose al momento. No esperaron una hora. No es que ya estábamos cansados, ya nos tenemos que ir. No. Al momento
se fueron a avisar lo que habían experimentado. El querigma tiene que provocar eso. ¿Qué decía el querigma que tiene que hacer? Provocar la fe. Tiene que suscitar la fe y la conversión. Ahí está el caso de la mujer que se encuentra con Cristo. Ahí está el caso de los discípulos de Maús que se encuentran con Cristo resucitado. Ahí está el caso de Pedro en ese anuncio querigmático, donde la gente dice, y ahora nos hemos dado cuenta que hemos cometido un grave error, ¿qué hacemos? Pedro les dirá, bautícense. Pero miren qué nivel es este anuncio querigmático. El querigma tiene que ir en este horizonte. Ahora, lo que viene después, el querigma es en consecuencia una noticia, no una teoría, no un tema, no una charlita. A veces podemos reducirlo a charlitas, pues ya nos estamos acostumbrando a eso. Tanto es así que a veces ya lo hemos programado nuestra catequesis en oración 5 minutos, canto 10 minutos, alabanza 5 minutos, tema 15 minutos, acción de gracias 5 minutos. Tanto nos hemos escamatado. No digo que esté mal, no digo que esté mal, pero recordemos que el querigma y el anuncio que nosotros hacemos no es una teoría, es una noticia. Es una noticia buena. La teoría vendrá después, que ese es el tema de la catequesis. ¿Por qué? Porque si tú no le abres el apetito a ese adulto que ha venido contigo, si tú no le abres el apetito a ese joven, a ese niño, no va a querer lo demás. No va a aceptar lo demás. Estuvieras arando sobre el mar. Sin querigma, no puede haber catequesis. ¿Qué es la catequesis? Profundización del contenido del querigma. Ni sacramentos, que es la celebración festiva de la salvación ofrecida por Jesucristo. Ni vida moral, ni comunitaria. Es decir, la doctrina teológica es ampliación, explicación y profundización de lo primero que escucha una persona que ignora todo de Dios o está apartada de él. Ese es querido. Espero haberles ayudado a entender la palabra querigma, que es muy profunda, ciertamente, y esperemos también que podamos participar del foro, porque ahora la pregunta en el foro va a estar más o menos en este ritmo. Tienen una semana hasta el lunes, cosa que yo el martes voy leyendo como lo hemos hecho ahora y voy meditando si se va comprendiendo esta realidad. Y la pregunta más o menos para el foro durante esta semana va a ser eso. ¿Cómo logramos hacer este querigma? Eso es lo. Ahora, ¿cómo lo hacemos con nuestros adultos? ¿Cómo lo hacemos con nuestros jóvenes? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este anuncio? Vamos a ponerles un ejemplo, ¿no? Yo les digo, a ver, en la catequesis de niños, ¿cómo hacemos este anuncio? Y que ellos vean, que se empapen y que tengan hambre de Dios, ¿no? Más o menos va a ir por este ritmo la premisa del querigma en el foro para que ustedes puedan tenerlo.